bueno que estamos aquí sin tener que preparar muchas cosas, sino dándole la gracia al Señor por lo que Él nos da. Y en esta mañana Dios no trae nada a este lugar por coincidencia. Dios sabe por qué habla del perdón. Dios sabe por qué está hablando del corazón en esta mañana. Porque realmente somos muy dados a hablar del corazón y somos muy dados a hablar del perdón. El problema es que si nosotros no nos perdonamos, entonces no podemos perdonar a otra persona. Y el perdón también tiene que tener un conocimiento, y es que las personas tienen que entender que Jesucristo es el perdón. Y usted tiene que entender que Jesucristo perdona. Si usted no entiende que Jesús es perdón, que Dios es perdón, entonces usted no se va a perdonar, pero mucho menos va a perdonar a otro. Las condiciones del corazón, que muchas veces tenemos la apatía, la rebeldía y otras clases de cosas, son condiciones apáticas por una condición que nos llega al corazón, por una situación que nosotros no hemos sabido manejar. Y yo soy un luchador número uno en contra de la ira. Estoy luchando con ese flagelo, pero le doy gracias al Señor que fácilmente olvido. Gloria sea su nombre. Vamos a entrar en materia. Le puse un tema a los 10 minutos, 8 minutos que voy a compartir con ustedes, porque se hace muy fácil hablar de Jesús. Se hace muy fácil hablar de Jesucristo. Se hace muy fácil hablar de la crucifixión. Se hace muy fácil hablar de tantas cosas. Pero una cosa es cantar bonito y otra cosa es bailar bonito. Hablar de Jesús cualquiera lo puede hacer, pero vivir como Jesús es un reto demasiado grande. Tema: Jesús, garantía eterna de salvación. Libro de Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vino, en el nombre de Jesús dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado, según el griego, significa telestai. Y esta palabra era muy usada por los comerciantes de aquella época. La palabra telestai, porque era la palabra que daba fin, o daba como diríamos, como un final a cuando se hace un negocio. Este es el sello. De hecho, en la ciudad de Israel se encontraron no hace mucho tiempo algunos recibos que contenían esta palabra de negocios que hacían los comerciantes. La palabra telestai. Se encontró un recibo entre tantos que se encontraron en un hallazgo. Entonces esta palabra lo que nos está diciendo es, en el desarrollo que Dios me permitió hacer prontamente, consumado, y en griego es telestai, que es terminado, pagado. O sea, Dios pagó con Jesús el perdón de cada uno de nosotros. Jesús fue el sello, la garantía del perdón. Pero ¿por qué Jesús tuvo que ser el sello y la garantía de un perdón? Porque Dios no hizo el hombre para que tuviera que pedir un perdón. El problema fue dado debido a un desastre que hubo al principio de los tiempos con Adán y Eva. En este desastre, Dios tuvo que buscar algunas herramientas para sacarle a nosotros del hoyo donde nos había metido el pecado. La separación entre el hombre y Dios, que fue lo que produjo el pecado. Una separación entre el hombre y Dios. Pues esta separación, Dios tuvo que valerse de diferentes personas, pero no se pudo. Tuvo que conseguir más adelante aquella persona que había profetizado el profeta Isaías, cuando todavía Jesús ni siquiera había nacido. El profeta Isaías habló de este hombre, pero cuando este hombre llega, entonces este hombre es la moneda que ha de pagar nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque si una persona tiene hambre, es posible que si come ya resuelva su situación. Si una persona no tiene dinero, es posible que si pida dinero, o si trabaja o vende algo, tenga dinero. Si una persona se siente enferma, es posible que si va al médico, pues se sane. Si una persona tiene cualquier situación secular, por ejemplo, usted no tiene un auto y necesita un auto porque está a pie, comprando un auto resuelve el problema de estar a pie. Pero el problema del pecado no se lava. El problema del pecado no se lava con detergente. El problema del pecado tiene que ser necesariamente a través de Jesús. Por eso fue que Jesús puso la garantía, el sello del perdón a los hombres hoy día.
consumado es, he terminado la buena obra. Dios sabía que el hombre no podía pagar, Dios sabía que el hombre no tenía con qué pagar, pero Dios en su amplia misericordia se proveyó de un Cordero Santo, el cual nunca vio pecado, Jesucristo. Pero vino a sufrir como hombre para poder decir esta palabra, consumado es. Sufrió como hombre. Jesús sufrió siendo hombre. Jesús sufrió siendo hombre, no sufrió siendo Dios. ¿Por qué Jesús sufre siendo hombre? Jesús sufre siendo hombre para poder entendernos a nosotros cuando nosotros tengamos una situación. Y ese es el problema. Jesús dijo, consumado es. O sea, yo terminé, Señor. Pero ahí entonces nos entrega a nosotros una responsabilidad. Porque Jesús terminó. Pero Jesús no terminó en un hotel de bávaro. Jesús no terminó en una playa de Juan Dolio. Jesús no terminó en los Estados Unidos. Jesús no terminó cogiendo fresco debajo de un árbol. Todo lo contrario, Jesús terminó con un compromiso de sufrimiento para que hoy usted y yo nos paremos aquí y vocemos mucho y hagamos muchas cosas. Pero hubo un trabajo en la cruz del Calvario. Hubo la necesidad de que el hombre entendiera que hay que tener una responsabilidad en el Evangelio para poder decir consumado es. Hubo un hombre llamado Pablo que se atrevió a decir, he acabado la buena carrera de la fe, por lo tanto me espera la corona de vida, la cual es prometida a aquello. Pero nosotros todavía no estamos para decir consumado es. Ahora, como se ha hablado tanto del perdón, cuando te ofendan tienes que aprender a decir consumado es. Consumado es. Te perdono, porque si no te perdono no encuentro perdón allá adelante. Consumado es. Consumada es la ñoñería. Consumados son los sentimientos. Consumada es la crítica. Consumados son los problemas emocionales que muchas veces arrastramos. Consumado es consumado todo aquello que nos detiene. Tenemos que decir, hemos terminado con la ñoñería, hemos terminado con tantas malamañas, con tantas cosas que nos asedia cada día. Es consumado. El problema es que tenemos que entender que hay un compromiso en el Evangelio. Dios les bendiga.